2.9 Radio La Clave. Bueno, lo hemos ido conversando durante esta mañana. En su discurso de anoche, José Antonio Kast dejó su pin del Partido Republicano y luego hizo un llamado a diferentes sectores a sumarse a su proyecto presidencial. Esto junto con advertir de los riesgos que, a su juicio, representan Gabriel Boric y el Partido Comunista. Mientras el diputado magallánico planteó que la esperanza le ganará al miedo y convocó a Yasna Proboste, Meo, Eduardo Artés y también a los votantes de Franco Parisi. Y si bien logró liderar en la región metropolitana, tiene un trabajo pendiente en regiones. De esto conversamos y de esto trata también la nota principal del Mostrador.cl hasta ahora. Es de Nicole Martínez, periodista de política del diario. Muy buenos días, Nicole. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Nico? Oye, vámonos en la hora al tiro, vamos a solucionar las dudas de varios. Tú estabas reporteando a Prueba Dignidad, estábamos leyendo tu nota, obviamente. Quería preguntarte, según lo que tú has podido reportear, quizás obviamente no existe una certeza tan clara a esta hora, pero ¿existe más o menos claridad en el diagnóstico? Algunos hablan de ablandarse, de dar señales al mercado financiero, de bajar un cambio en las propuestas reformistas para alcanzar el votante de centro, pero también hay una facción que dice que la verdadera izquierda no habría salido a votar porque están muy blandos. ¿Existe claridad en el diagnóstico de hacia dónde tiene que apuntar de hoy en adelante hasta la segunda vuelta a Prueba de Dignidad? Si no hay una sola mirada, diría yo, y es parte de lo que se va a conversar hoy. De hecho, ya hay algunas reuniones en curso durante esta mañana y es probable que dependiendo de esos resultados también venga la jornada siguiente respecto a las conversaciones, sobre todo con la centroizquierda bien alicaída, pero que son necesarias según también hacen el análisis en la Prueba de Dignidad. En ese sector no hay una sola mirada, como digo, hay varias miradas. Por una parte, claro, está esta sensación de que hay una parte de la izquierda que consideraba, comillas, muy amarillo a Gabriel Boric, claro, que no lo encontraba como representante de la izquierda. Sin embargo, hay otro sector que lee de una forma totalmente distinta, que creen que Gabriel Boric ya demostró que es de izquierda, que a Prueba de Dignidad ya demostró que son de izquierda y que ahora falta ampliar ese discurso también al centro, entre comillas al centro, porque es muy ambiguo ese concepto, pero sí al votante que no está identificado con una izquierda, sino que más bien con una centroizquierda o con un centro político sin un viraje hacia la izquierda o a la derecha, que es también parte de lo que comprende el voto de Franco Parisi, que es un voto muy desconocido y muy incierto, y ahí dicen, bueno, tienen que apuntar. Hay un diagnóstico también respecto del discurso de Gabriel Boric, porque ahí hay algunos que piensan que Gabriel Boric ha sido, comillas, muy blando también en esta campaña. Ayer incluso varios no compartían este punto de que él hablara de que no iba a caer en descalificar o en criticar al otro candidato, cuando lo que hizo José Antonio Kast fue todo lo contrario y parece haberle dado resultado. Incluso ayer en su discurso de cierre también habló de los riesgos de un gobierno de Gabriel Boric y lo apuntó directamente a él y al Partido Comunista. Por lo tanto, también hay un diagnóstico de que ese discurso tiene que estar independiente de que en un momento no se quisiera caer en estas descalificaciones. Claro, es que ahí hay algo complejo porque los discursos finalmente construyen realidad y ahí, si uno escucha o reescucha el discurso de José Antonio Kast, hablaba de Gabriel Boric y el comunismo. O sea, nunca habló de un pacto, de una Prueba de Dignidad, era como empastarlo con como que fuera militante del Partido Comunista, así parecía su discurso al menos. Entonces sí parece importante ver el cómo se dicen las cosas, más allá también del valor que tienen las formas, por supuesto, pero hay algo ahí en el modo de hablar que parece que a José Antonio Kast le está generando resultados, también con todas las complejidades que tiene analizar ese modo de hablar, ¿no? Porque hay mucho de lo que se dice que después cómo se concreta o cuánto de verdad y posibilidad tiene, por decirlo de... O sea, si nos vamos en eso, el discurso de Yasna Proboste generó mucho anticuerpo y para algunos les hizo el papel a la derecha cuando era la propia centroizquierda la que le calificaba de extremo al propio Gabriel Boric. Ahora, respecto a lo que decía la Maca, el discurso de Gabriel Boric desde que comenzó la campaña ha sido el de convocar. Él ha preferido no meterse en esa pelea chica, más allá de los... Por eso su palabra fue la esperanza. Claro, más allá de los debates. Ahora lo que varios están pidiendo es que se empiecen a plantear temas más concretos que hagan sentido a los problemas diarios de la calle y no tanto a la ilusión o a la fe o a las ganas de que el país cambie.
Claro, ese es un punto también importante porque el efectismo que decían algunos tuvo el discurso de José Antonio Kast, incluso con personas que no comparten sus principios políticos, fue que él se hizo cargo de temas que son en lo inmediato, en la hora. Lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los migrantes, lo que está pasando también en la zona sur del país, y en el tema de la violencia, que sabemos ha sido transversal también en esta campaña, y que ha sido también el puntapié para hablar del miedo, que es el análisis que hacen también varios analistas políticos, que fue el miedo el que movilizó también en parte a los votantes en esta elección. Y por lo tanto, claro, ahí hay una mirada también de que hay que aterrizar también ese discurso y lo que se promete en esta campaña al día a día, más allá de que se esté empujando un proyecto político a mediano y largo plazo, que es lo que ha hecho principalmente Apruebo Dignidad. Claro, Apruebo Dignidad ha apuntado a eso, al proyecto a mediano y largo plazo, pero en lo concreto, claro, va perdiendo interés de varias personas que no alcanzan a tener esa mirada más mediano corto plazo, digamos, y se centran en estas promesas súper concretas, comillas, de la candidatura de José Antonio Kast, pero que claro, en esta segunda vuelta habría que ver la bajada del cómo se realizan, ¿no? Porque en el fondo habla de erradicar la violencia, asumir mayor seguridad para las personas, pero en el fondo, ¿cómo va a lograrlo? Porque una cosa es decirlo y otro es cuál es tu proyecto y tu plan para concretarlo. Y sobre todo con la nueva configuración del Congreso, que también es relevante y que las personas tienen que tenerlo también en consideración para poder analizar precisamente estas ofertas de campaña, digamos, de poder ver qué tan factibles son, concretar también con un Congreso que tiene un porcentaje por lo menos de parlamentarios que no se sabe. En el caso del Partido de la Gente, por ejemplo, a qué lado se van a situar, y ese, claro, es el punto también de cómo se concreta, y eso también es lo que en algunos sectores de Apruebo Dignidad dicen se tiene que incorporar junto con hablar de lo de ahora, también mostrar qué tan factible es realizarlo y concretarlo. Claro, eso, o sea, ese es un punto no menor, lo veníamos hablando antes con Marcos Moreno, cómo un poco las promesas y los programas se les pone, no sé si es muy duro, pero una lápida, porque ahora tú puedes proponer, pero tienes un Congreso parejo en la Cámara, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, entonces ya no se trata de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, va a depender de cómo las fuerzas vayan conversando al interior del Parlamento. Oye, Nico, otra cosa, y vuelvo a repetir que me imagino que todavía no hay diagnóstico claro en lo absoluto en todo, pero hay unos temas que saltaron a la vista rápidamente, en los que se podría hoy día denominar autoflagelantes en este despertar desde el sector de Apruebo Dignidad. La violencia no existió como tema fundamental a tratar durante toda la campaña. Meter inestabilidad, como hablaba Sebastián de Polo en una entrevista, que el programa en un inicio no busca el crecimiento, como señalaba Nicolás Grau en otra entrevista. ¿Cuánto de errores y autogoles propios se asumen como parte del costo de esta primera derrota de 2 puntos, o ven en José Antonio Kast un ávido político que logró traer a toda esa gente que ellos no alcanzaron a convencer? Bueno, ayer por lo menos en general no hubo una autocrítica importante en Apruebo Dignidad. Sí hay algunos particularmente que hacen este análisis más autocrítico dentro de Apruebo Dignidad, que dicen incluso que a veces el enemigo de la izquierda es la propia izquierda, porque claro, cometió una serie de errores y eso se transparentó, se concretó, uno lo puede visibilizar en todas las veces que Gabriel Boric tuvo que salir a poner paños fríos a situaciones que se generaban desde su mismo conglomerado, el caso, por ejemplo, de Karina Oliva, etcétera, y también esta sensación de ligar la Convención Constitucional también a este bloque, porque tiene una presencia importante en la Convención, y ahí muchos también atribuyen el tema de cómo se ha manejado la Convención y cuánto les golpeó, por ejemplo, el tema de Rojas Vade, y también... O las acusaciones constantes entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que no dilapidan en cuestionarse. Ha sido como un tira y afloja también dentro de la convención de esta misma coalición, por lo tanto también hay algunos que hacen esta mirada crítica de que ha existido más autogoles y de que finalmente los manejos propios son los que incluso han golpeado más que esta confrontación con el resto de los candidatos. Pero en general ayer por lo menos no hubo una autocrítica en general, sino que se apostó a ese discurso de conformarse, digamos, con que Gabriel Boric pasara a la segunda vuelta.
Bueno, y volviendo al Partido de la Gente, también está interesante por dos lados, porque hay que ver cómo se configura el votante parisi, digamos, en esta segunda vuelta, pero en lo concreto sí tienen ya escaños en el Parlamento. Entonces, como decía Hernán hace un momento, no hay nadie que tiene la suerte ya echada en la posibilidad de ejecutar las promesas de campaña sin ver la relación que eso tiene con el Parlamento actualmente. Claro, es muy difícil. Además, ese voto de Franco Parisi es un voto súper ambiguo, y en eso coinciden todos, que es muy difícil poder catalogarlo hacia dónde podría ir o qué características los unen. O sea, en específico se habla, por ejemplo, de esta idea del antipartido, del anti-establishment, pero no se conoce las características de este votante. Incluso hay algunos que piensan más parecido a José Antonio Kast, otros que no. Entonces es muy difícil ver cómo va a funcionar esa parte del Congreso, que van a ser diputados, en este caso, que van a ser relevantes en la toma de acuerdos, con un Congreso que quedó, digamos, bastante equilibrado, por decirlo así, entre las fuerzas que hoy día dicen varios están a la baja, que es esta concepción de la derecha y de la izquierda. Entonces ese voto va a ser muy relevante tanto en la presidencial como también cómo se configure las alianzas al interior del Congreso, que aunque varios dicen dentro del Partido de la Gente que no quieren hacer alianza, eso va a ser prácticamente inevitable en algún momento. ¿Y qué le pasó a Boric o cómo evalúan lo que pasó con Boric en el mundo rural y en regiones? Porque finalmente la gran mayoría de sus votos se concentra en la región metropolitana y también de alguna manera en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Pero ¿cómo evalúan la deuda y de trabajo que hay en el mundo rural y por supuesto en las regiones en general? Claro, y hay algunos que hacen el análisis respecto del punto que decíamos anteriormente, de que aquí esos temas están muy permeados por el tema de la violencia, en el caso de la Araucanía, por ejemplo, de la denominada macrozona sur, y en el caso también de la migración irregular, donde hay que decir que en Apruebo Dignidad hubo un discurso no tan convencido al principio, también tratando de dejar contentos a todos los sectores de la oposición con esta postura, y ahí, claro, ahí dicen que va a ser importante el trabajo territorial que pueda hacer Gabriel Boric, pero centrado en estas problemáticas que son más inmediatas. Lo que hablamos de los temas de hoy tiene que ver con esto, con el tema de la violencia en la denominada macrozona sur y también con el tema de la migración irregular. Y ahí varios admiten que va a haber que hacer algunos ajustes respecto de lo que se había planteado en la campaña y sobre todo en el discurso, más allá de lo que se pueda hacer también formalmente en el programa, considerando que en el caso, por ejemplo, de José Antonio Kast, hacen esa lectura, el mismo José Antonio Kast se desdijo de su programa y eso pareciera no tuvo un gran efecto en la votación finalmente. Oye, Nico, según lo que tú has podido reportear durante todo este tiempo, hay que recordar que el planteamiento del candidato Daniel Jadwe antes de perder las primarias con Gabriel Boric era el de crecer 8 puntos en 4 años, luego se impone el de Gabriel Boric, que es 8 puntos del PIB en 8 años. ¿Existe posibilidad de meterle mano a ese espacio del programa que obviamente varios creen que puede ser uno de los factores a ponderar respecto de cómo llegar hacia el centro? Pero ahí eso son parte de las cosas que se están conversando a estas horas, por ejemplo, donde aparte de hacer un análisis de lo que pasó políticamente, también está dentro de las conversaciones, por lo que nos han comentado, este tema de cuánto se puede avanzar respecto del programa. Pero en el tema económico yo diría que hay una conciencia de que se debe hacer algún tipo de modificación. Ya lo hizo Gabriel Boric en su última etapa de la campaña de cara a la primera vuelta, modificando algunos puntos que había él manifestado también como relevantes, por ejemplo, la participación de trabajadores en empresas, sí. Y eso da cuenta de que hay una disposición y también la señal, dicen algunos, del tema económico tiene que ver con lo que tú mencionabas, Hernán, de que finalmente el que va a llevar las riendas es Gabriel Boric y el Frente Amplio más que el Partido Comunista, donde, independiente de que se busquen puntos medios, la asta, digamos, la tiene el Frente Amplio en sus manos, así que hay que ver cuánto están dispuestos ellos, más allá de las conversaciones que se tengan que dar con el Partido Comunista. Claro, ahí hay algo interesante también de poner a la vista que los medios anunciaste en un momento de la conversación, que tiene que ver con que hay un sector que al parecer puede saltarse los valores, digamos, por decirlo de alguna manera, o no concordar necesariamente en principios y valores con el candidato si es que le ofrece esta lógica de seguridad más tangible, comillas, porque insisto que después es cómo lo llevamos a la práctica. Pero hay algo ahí que quizás hay que buscar la manera de salirse del diálogo de los valores
y establecer una campaña que tenga que ver con actos concretos, precisos, con el aquí y el ahora de lo que está buscando y necesitando la gente en el cotidiano, en el día a día, digamos. Sí, y hay una señal súper clara de lo que pasó y que da cuenta de eso que mencionamos, que tiene que ver con cuánto creció José Antonio Kast comparando, por ejemplo, con los votantes que tuvo Chile Vamos en la primaria, que creció de ese número y también un número muy similar o incluso que supera también las cifras del rechazo. Y por lo tanto ahí se hace la lectura de que hay un sector que no estaba alineado con esa parte política que se sumó en los votos en esta pasada apoyando a José Antonio Kast, que no necesariamente puede compartir sus principios políticos, y en el caso de Gabriel Boric también la lectura es que bajó la votación comparando los resultados que tuvo la primaria de Apruebo Dignidad, y por lo tanto también se hace la lectura de que ya existe como cierto estancamiento y que es necesario abrir el discurso a un sector mucho más amplio del que apuntaba originalmente Apruebo Dignidad. Y también la lectura que hacen algunos es que el programa transformador de Gabriel Boric, que tiene mucha sintonía con lo que se planteó originalmente en el estallido social, no logró el 30% de los votos, y eso también dicen es una señal. El análisis, por ejemplo, que hacen analistas políticos, que Gabriel Boric no logró leer este contraestallido que se generó a propósito del tema de la violencia, que sí lo logró capitalizar José Antonio Kast en su discurso y su campaña. Parece que la tiene un poco, o sea, quizás te permito decirlo, pero la derecha es mucho más pragmática a la hora de votar cuando de llegar al poder se trata, y tiene un frente común, porque, como lo decía Maca, está claro que la derecha más liberal o la autodenominada social no comparte probablemente el 70-80% del programa de gobierno de José Antonio Kast, no está de acuerdo con los valores que propone, no está de acuerdo en cuestionar a la justicia respecto a los más de 700 años de castigo que tiene Miguel Krasnov, no está de acuerdo en reivindicar la dictadura, pero el pragmatismo de la derecha, al parecer, es mucho más fuerte. Deja eso en pausa, digamos. Claro, o sea, no tiene problemas con eso. Al revés, en la izquierda vimos ayer a Yasna Proboste, que más allá de decir que estaba en contra de la candidatura de José Antonio Kast, no fue capaz, estratégicamente, obviamente, que vaya a saber uno qué es lo que busca resguardar, de darle el apoyo inmediato, como si lo hicieron los demás partidos de Nuevo Pacto Social, a Gabriel Boric. Es mucho más complejo en una izquierda concordar que en la derecha más pragmática cuando de llegar al poder se trata. Acá está esta eterna lucha de quién es más de izquierda, que es de difícil solución. Sí, de hecho, hay que mirar en lo práctico. La misma derecha, si bien se fragmentó, tiene una fragmentación que uno pudiera decir es bien acotada. En cambio, en la izquierda y centroizquierda, y hay una fragmentación dentro de la izquierda y también una fragmentación dentro de la centroizquierda. Entonces, es muy difícil hablar es muy difícil lograr el pragmatismo cuando está también esta lucha interna de la oposición de desmarcarse de la izquierda, de la centroizquierda, de los 30 años de la Concertación, de quién es más progresista, quién es menos progresista. Y también hay como una mamushka ahí de capas, digamos. Y además que hay muchas cuentas que se están pasando. Hay que recordar que no hace muchos años, también cuando hubo la anterior elección presidencial, el Frente Amplio se demoró también en darle el apoyo a Alejandro Guillet, que finalmente termina dándole el pase para que también Sebastián Piñera logre su segundo periodo presidencial. Y lo que pasó también en las fallidas primarias también es una herida que sigue abierta, y ahí es algo que va a seguir marcando probablemente la relación, y varios coinciden en el Nuevo Pacto Social que la reconciliación va a ser muy compleja y va a depender también mucho del espacio que le dé Apruebo Dignidad a la centroizquierda dentro de lo que queda de campaña de cara a la segunda vuelta. Tiempo queda bien poco para empezar a sanar heridas y a profundizar en esos aspectos, en todo caso. Claro, es tiempo de reconciliar rápidamente para avanzar hacia un pacto más amplio, digamos, que permita ahí hacer el contrapeso desde, si es que quieren llegar al gobierno, digamos. Para poder llegar hay que reunir fuerzas, eso está claro. En los números por lo menos así lo vemos. Nicole Martínez, muchas gracias. ¿Perdón? Queda bien poquito, así que todos saben que el reloj está en contra, pero ahí en la centroizquierda lo que han dicho es que no van a tomar la iniciativa la tienen que tomar Apruebo Dignidad, porque al final ellos son los que pasaron a segunda vuelta, así que ahí hay que ver cuál va a ser el plan de acción de Apruebo Dignidad, que por esta hora ya tiene sus primeras reuniones. Bueno, nos quedaremos atentos a ese plan de acción. Recordamos que las elecciones, la segunda vuelta, serán el próximo 19 de diciembre. Como siempre, Nicole, muchas gracias por esta conversación aquí en El Mostrador en la Clave. Nos volvemos a escuchar pronto y que tengas una buena mañana de lunes.
Que estén bien, buenos días. Chao, Nico. Hernán Leyton, muchas gracias como siempre. Nos volvemos a escuchar mañana aquí en el Mostrador en La Clave a partir de las 8 en punto. Y en minutos comienza Combinación Clave aquí en Radio La Clave con Fernando Paulsen. Copeuch, ya somos 1 millón de socios. Presentó El Mostrador en La Clave.